Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Estamos en vivo por la pantalla de TNU cuando son las 20:01. Hoy en un programa donde vamos a estar hablando de Nicaragua, vamos a contextualizar el conflicto que hay en ese país y también vamos a estar hablando del Lava Jato en Brasil, que tuvo preso por unas horas al expresidente Michel Temer, que ya recuperó la libertad. Pero bueno, es un tema, el Lava Jato, que ha repercutido bastante, no solo en Brasil, sino que en la región, y por eso hoy lo vamos a volver a abordar en 7.000 millones con Álvaro Padrón, que ya está acá con nosotros. Álvaro. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Dos temas pesados, ¿no? Espero que en el tercer bloque levantes un poco el ánimo, porque estos dos temas son duros de digerir, pero bueno, necesarios porque están influyendo mucho, no solo en los temas internacionales en general, sino que también vamos a ver cómo repercuten en Uruguay. Es así. Para arrancar vamos a hablar de Nicaragua. Vamos a ver en el siguiente informe lo que ha sucedido en estas últimas semanas con el tema de los presos políticos. El 18 de abril se cumple un año de esta crisis social y política en Nicaragua. Estados Unidos, que asumió en el Consejo Permanente de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y que prometió más sanciones contra Nicaragua. Vamos a ver qué es lo que está pasando en ese país para luego contextualizar en la historia en la que se enmarca este conflicto. El mandatario prometió otorgarle la libertad a los centenares de detenidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. Ello a cambio de destrabar las negociaciones con la oposición y levantar las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el gobierno. Tal es el resultado de las gestiones del representante del Vaticano en Nicaragua, Waldemar Stanislav, y del delegado de la OEA, el uruguayo Luis Rosadilla, quien participará como observador internacional en la mesa de negociación. Ahora, el gobierno dio a conocer lo que será la agenda de diálogo con los opositores, que incluye temas que hasta el momento Ortega no estaba dispuesto a discutir, entre ellos las reformas electorales, además de cuestiones vinculadas a los derechos y las garantías ciudadanas. La oposición calcula que hay 802 presos políticos, incluyendo los más de 160 que han sido liberados como gesto para retomar las negociaciones. Esto es lo que está pasando en estas últimas semanas en Nicaragua, algo que ya se extiende desde el 18 de abril del año pasado, que comenzó con reclamos por una reforma previsional y nos llevó acá 7.000 millones a hablar sobre ese tema. Luego hablamos puntualmente en otro programa sobre la situación de Nicaragua. Pero para entender un poco más de la historia, de cómo llega a Nicaragua a esto, tenemos a la historiadora Marisa Ruiz. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, buenas noches. Un placer tenerte aquí. ¿Por dónde te parece que podemos empezar para entender un poco más la historia de Nicaragua, que muchos no la sabemos muy bien? Bueno, me parece que lo primero que habría que hacer mención es en el siglo XX. Vamos a obviar la colonia y todo eso, que más o menos la etapa colonial y la primera independencia y el siglo XIX fueron muy parecidos en todos los países centroamericanos. En el siglo XX surge una rebelión encabezada por Sandino, que Sandino es un personaje muy interesante. ¿Se acuerdan que Gregorio Seltzer habló del pequeño ejército loco de Sandino? Y él, como hubo un intento de golpe contra un liberal, Sacasa, que pretendía ¿cómo se llama? Congelar la influencia de Estados Unidos, que ya había tenido una invasión en 1912-1913. Hubo otra invasión en el 25 contra el gobierno de Sacasa, que intentaba, como les decía, parar la influencia estadounidense en Nicaragua. A raíz de eso, Sandino, que había estado trabajando en México, le pidió a Sacasa armas, que sabía que los mexicanos, porque todo esto fue en estrecha connivencia con un presidente mexicano, que voy a obviar los nombres para no... Sí. Pero México, que estaba en su revolución, fue importante en ese momento, y le envió armas, pero los militares estadounidenses que ya habían invadido, tiraron las armas al río. Y ahí hay una anécdota muy interesante, que es que Sandino
con el apoyo de las prostitutas de ese pueblo, entró en el río y sacó una serie de armas. Eso de alguna manera indica, además de la relación de Sandino con su esposa, que era una telegrafista y que era realmente una mujer que lo ayudó muchísimo, la importancia del elemento femenino en la revolución sandinista. Sandino ganó la guerra, increíblemente ganó la guerra, lo que pasa es que fue asesinado. Y a raíz de... Los militares estadounidenses ya se habían retirado del país, pero él fue asesinado en una torpe y vil emboscada. Él fue a cenar con el presidente y saliendo de la casa del presidente lo raptaron y lo fusilaron. A raíz de eso, Somoza, que era un joven militar en ese momento, es el fundador de la Guardia Nacional, la famosa Guardia Nacional que recién tiene su fin en el 79, cuando ganan los sandinistas. Me parece que la ubicación de Sandino, entonces un patriota, luchando contra una invasión estadounidense, en un momento en que ya había sido invadida varias veces, inclusive en el siglo XIX había habido un aventurero llamado William Walker, que también se había asentado tempranamente en Nicaragua y que fue expulsado. Después viene una serie de gobiernos liberales, conservadores, y los Somoza toman el poder de una manera bien peculiar. Cuando no están ellos en el poder, que es el padre y dos hijos, ponen unos hombres de paja, unas personas que actúan bajo su dominio. No sé si se acuerdan que Somoza padre fue asesinado por Rigoberto López Pérez en una fiesta. Pero igual eso no sirvió para nada, porque después fueron sus hijos presidentes, como ya les digo, en medio de otros hombres que eran simplemente hombres de paja de Somoza. En 1961, porque todo esto les estoy dando una síntesis en el cual dejo por afuera, sí, claro, obviamente una cantidad de factores. En 1961 se funda el Frente Sandinista por la Liberación Nacional, debido a varios factores, de alguna manera el fracaso de la Alianza para el Progreso, unos problemas económicos endémicos, como ustedes lo habrán visto cuando tuvieron otros programas endémicos en Nicaragua, y el Frente Sandinista se funda, y una cosa increíble en Nicaragua es la división continua de las fuerzas políticas. ¿Cómo se atomizan? Al poco tiempo de ser fundado el Frente, se divide en tres columnas, pero esas columnas se van a unificar. Yo acá también quiero hablar de la importancia de las mujeres en el movimiento sandinista. Primero, porque fueron mujeres que tuvieron a sus hijos y parientes próximos presos, muy parecido a lo que pasó acá, con las mujeres que lucharon durante la dictadura para acoger a sus hijos y esposos presos, ¿verdad? Que fue un movimiento más de madres, aunque realmente ha sido muy poco contemplado en la historia de nuestro país. Este fue un movimiento de madres, pero al mismo tiempo de madres que tenían hijas, que las iban concientizando a las madres, porque hay toda una generación de muchachas nicaragüenses que se incorporan a la acción de la guerrilla, inclusive porque es un país profundamente católico y estaba en boga la teología de la liberación. Claro. O sea que acá entran por varios lados al Frente Sandinista de Liberación. Estas mujeres, por ejemplo, les quiero recordar, y hay gente que no debe haberlo sabido porque son gente muy joven, la toma del Palacio del Parlamento por parte de un comando sandinista en 1978, un año antes del triunfo, encabezado por Dora María Teles, la famosa comandante 2, y por el que fue después un contra bien importante, cuyo nombre ahora se me escapa. Uno de los contras más importantes que hubo, la verdad que no me acuerdo, no me pueden ayudar. No. En este caso no. Bueno, no importa. Este contra es ahora un hombre de confianza de Ortega. Era sandinista en el momento, el comandante, bueno, no me acuerdo. Esa toma del Palacio, del Palacio de Gobierno, más bien de las cámaras, fue realmente impactante porque se hizo todo un diálogo en el cual participaron obispos y embajadores,
y se consiguió lo que más querían los sandinistas, que era la liberación de sus presos y el reconocimiento de los muertos en la tortura. Porque se pudo solamente liberar a los presos que no estaban muertos. Entonces fue un reconocimiento de la muerte en tortura. Fue una explosión increíble en la población nicaragüense, y eso mostró qué poco tiempo tenía Ortega en el poder. Perdón, Ortega, Somoza en el poder. Qué increíble, esto no es un lapsus, es un lapsus bien entendible, ¿no? Porque Ortega es el Somoza de antes. Yo quisiera hacer hincapié en que Ortega tuvo un proceso de desgaste y de conversión a lo que es ahora. Cuando él luchó en la revolución, cuando la insurrección, hay otro cuento muy lindo en la insurrección, cuando Mónica Baltodano fue a tomar un pueblo, y el somocista que salió le dijo: ¿y usted quién es? Yo soy la persona con la cual se tiene que rendir. Y él le dijo: yo no me rindo a mujeres. Bueno, le dijo ella: lo lamento, compa, pero tenés que rendirte conmigo. Eso fue muy interesante también. Va mostrando cómo la mujer, estamos hablando del año 79, ya la mujer en la revolución nicaragüense tomó otro papel, otro protagonismo diferente a otras revoluciones. Y además las mujeres estaban mucho más concientizadas. Bueno, no nos olvidemos que estamos en plena segunda o tercera ola del feminismo. Ya había ocurrido varios fenómenos en Europa y en el primer mundo. Ortega en ese momento llegó al poder, hubo alguna mujer ministra. Él realmente tuvo un programa de gobierno bastante importante, y hubo salud para todos y educación, la famosa campaña de la alfabetización, que no sé si ustedes la recuerdan, imposible porque eran muy jóvenes, pero una campaña de alfabetización que alfabetizó el 50% de la población nicaragüense, del cual el 13% había sido analfabeto. Bueno, o sea, que en este momento Ortega realmente hace un gobierno bastante importante, con logros y con gran apoyo. El asunto es que debido a que rápidamente es derrotado en las elecciones Carter, la suba de Reagan, o sea, hay una cantidad de factores que no podemos perder de vista y que a mí me cuesta muchísimo introducir, pero los voy nombrando para que ustedes se hagan una idea. Carter, que ya empezaba la caída de la Unión Soviética, porque Ortega pierde el poder en el 89, el gobierno, las elecciones del 89 fueron decisivas, y hay todo el equilibrio de fuerzas se distorsiona, y además el gran problema, un problema muy importante que muchas veces se ignora, es la contra, y lo que significó la contra financiada por Estados Unidos. La contra que hizo que murieran muchísimos jóvenes nicaragüenses en el ejército, y que no tuvo más remedio los sandinistas que poner la leva obligatoria, o sea, tenían que ir obligatoriamente a hacer el servicio militar. Entonces, en ese momento, Ortega comenzó a tener una serie de errores. El primero, que todo el mundo le reprocha, ahora con el diario del lunes es mucho más fácil, fue que su caballito de batalla en ese momento fue el gallo ennavajado, una figura muy centroamericana, el gallo, la riña de gallos con navajas. En cambio, Veleta Chamorro, la viuda del famoso Chamorro, periodista, que realmente había sido un hombre muy querido y que también había desembocado en el alzamiento sandinista, su muerte, la viuda de Chamorro le gana porque ella se presenta como vestida de blanco, ofreciendo paz. Fue una conmoción en los sandinistas. Ellos habían comenzado a perder contacto con la gente. ¿Por qué les digo esto? Porque todos se asombraron muchísimo de la derrota. Cuando uno es derrotado y no lo preveía para nada, es que había empezado a perder contacto con las bases. Finalmente, Ortega hace una buena oposición a Chamorro. Consigue parar algunas leyes que podían ser perjudiciales, y hacen una serie de reformas legales importantes. Ortega comienza como una serie de entregas paulatinas de lo que había sido su más genuino actitud, más o menos en los 90, como tú señalabas, a fines de los 90, 99, 2000,
con el primer pacto de Alemán. Yo me perdí, o sea, y quiero volver a ese momento, que cuando ellos pierden se produce la famosa piñata, donde a todo nivel... En el 90. Sí, en el 90 a todo nivel se quedan con los bienes estatales. Inclusive se quedan hasta con autos, los que no se podían quedar con una casa, se quedan con autos. O sea, realmente ahí empezamos a ver corrupción por un lado, y en el 90, que la corrupción había crecido muchísimo. Alemán va a ser el presidente más corrupto de América Latina, y en ese momento era del mundo. Bueno, todo eso fue llevando a la transformación del personaje de Ortega, que había sido... había tenido relaciones de amor-odio con la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica cambió muchas veces con respecto a Nicaragua, la teología de liberación, después estuvieron contra Cardenal, cuando Cardenal fue ministro, estuvieron también contra Ortega, y ahora son los nuevos aliados, son los aliados de la oposición, pero fueron aliados de Ortega cuando él comenzó este quiebre hasta místico, porque comenzó se casó por iglesia, esotérico, se casó por iglesia con Rosario Murillo. Y no quiero dejar en este raconto rapidísimo, y que me hubiera gustado poder haber dado muchas más, pero tengo miedo de estar ocupando mucho tiempo, de decir que las mujeres sandinistas se dieron muy rápidamente cuenta de todo este proceso de desgaste de Ortega, lucharon por estar en primera línea, pero no por estar en primera línea, por estar en primera línea, sino porque se daban cuenta que había muchas cosas que había que cambiar, y algunas se pudieron cambiar. Por ejemplo, uno de los elementos sociológicos realmente importantísimos en Nicaragua es el no reconocimiento a la paternidad. Los hombres no reconocen la paternidad, es un elemento histórico que viene del siglo XIX. Sinceramente, tienen hijos por doquier, cosa que también hacían los sandinistas, y como decimos nosotros, se borran. Una de las leyes del gobierno sandinista fue hacer que los hombres reconocieran su patria potestad. En fin, se dieron una serie de leyes interesantes. Lo que simplemente quiero exponer es que Ortega tuvo un proceso gradual de descomposición personal, sociológica, de corrupción, que nos ha llevado a esto que estamos viendo ahora. Álvaro, después de este gran resumen de la historia nicaragüense, ¿vos qué cable a tierra podés hacer para acercar a Nicaragua a Uruguay? Porque como decía Marisa, es un tema del que acá no se habla mucho, no se trata mucho. Sí, Maxi, yo decía que, bueno, nos ayudó mucho Marisa a entender el contexto histórico e incluso pensar que para Uruguay nunca fue un tema ajeno Nicaragua. Para una generación como la mía fue una revolución muy referente en varios sentidos. Ella hablaba de la participación de la mujer, que claramente en ese caso destacaba como algo que llamaba la atención y que le daba un tono especial a ese proceso, lo mismo que el cruce con la Iglesia, con la teología de la liberación. Es decir, hubo mucha efervescencia cultural, mucha conexión con Uruguay. Recuerdo todavía la llegada aquí de toda una serie de músicos nicaragüenses en el momento de la reapertura democrática en Uruguay. En fin, eso nos conectó mucho. Luego se fue perdiendo la conexión al mismo tiempo que, como decía Marisa, empieza un desgaste de la imagen, del contenido, de los valores, de lo que era una revolución ejemplar en sentido democrático, y a lo que llega hoy, que igual a mí me gusta evitar ese lugar común de la polarización que recorre América Latina, ¿no? Si es una dictadura o si es una operación de la derecha internacional con Estados Unidos. En verdad hay de todo un poco, pero esa polarización ayuda poco a entender sobre todo lo que está pasando ahora, porque durante mucho tiempo desapareció del radar Nicaragua. Era como un lugar cómodo en todos los sentidos. Se había construido una lógica de permanencia a los poderes establecidos, y yo diría que el cable a tierra nos lleva a pensar qué haríamos desde Uruguay en una situación así. Primer cosa, el informe que está en estos días por presentarse, acaba, como tú decías, de asumir el Consejo de Seguridad el responsable norteamericano de la OEA, y el informe lo hace un uruguayo, que es Luis Rosadilla, fue ministro de Defensa en Uruguay. El informe está elaborado por él, un ex guerrillero uruguayo, Tupamaro,
muy interesante ver cuál es la reacción desde Uruguay, y acá va mi segundo cable a tierra. Le cuesta mucho a la izquierda de América Latina y también a la izquierda uruguaya discutir con claridad y denunciar lo que está pasando en Nicaragua, que es claramente un aumento del autoritarismo, una política económica. Acompaño esta idea de deterioro que decía Marisa y agrego que en términos económicos se ha implementado un régimen neoliberal con gran ganancia de sectores empresariales concentrados, transnacionales. Es decir, ahí la pobreza en el último periodo prácticamente se estancó en el sentido de una gran desigualdad en ese país. Entonces, no estamos solo frente a un fenómeno en términos de autoritarismo, de cuestión política. Hay también una agenda económica, que es la razón por la cual también había salido Nicaragua del radar de Estados Unidos. Y no había una presión hacia ese país y a ese gobierno para que transformara nada. Ahora le resulta muy útil a la derecha latinoamericana poner a Nicaragua en el foco, más que nada para dejar más parada al resto de la izquierda, que ayuda poco al tener una visión poco crítica de lo que está pasando en Nicaragua. Y el tercer cable a tierra que pongo es la necesidad de la solidaridad. El año pasado visitaron Uruguay una delegación se llamaba Caravana, que recorrió casi toda América Latina y que en Uruguay tuvo repercusión. Hay que darle continuidad a eso, porque hay muertos. Se puede discutir la cantidad, pero hay muertos y son, por favor, nadie va a decir que eso es una cuestión organizada. Hay, por supuesto, interés de Estados Unidos, de sectores conservadores, pero son estudiantes la mayoría. En fin, esa especie de transvestismo que terminó Ortega en particular y el clan Ortega nos lleva a que estemos viendo la lógica más increíble, que es las mismas razones por las cuales se hizo la revolución, hoy son las que terminan llevando a que mucha gente esté en la calle, y eso requiere de Uruguay solidaridad, y creo que ese cable a tierra nos vuelve a colocar a Nicaragua en un lugar muy distinto para quienes vivimos otra época, pero con la misma necesidad de pensar qué haríamos y cómo podemos ayudar a que ese país salga de este momento tan dramático que tiene. Para cerrar este tema, Marisa, además de develar el nombre del Contra, que lo tuvimos ahí como campaña expectativa. Edén Pastora. Edén Pastora, ¿alguna otra cosa que quieras apreciar sobre...? Bueno, yo creo que los derechos humanos se están violando en Nicaragua de una manera mucho más importante que en otros momentos. No voy a compararlo con lo de Somoza, o sea, no quiero establecer acá una lucha entre derechos humanos y derechos humanos, pero hay una violación seria de derechos humanos en Nicaragua en estos momentos. Se están cometiendo graves crímenes y creo que la posición de Amnistía Internacional, a la cual pertenezco, es una posición que se expresó a través de un informe el año pasado, que vino Erika Guevara, la directora de Amnistía a las Américas, y también se expresó no solamente Amnistía Internacional, sino una comisión independiente que fue contratada, que fue arreglada con Ortega, la OEA y la ONU, y que fue echada, fue expulsada de Nicaragua, porque donde no recibió además ningún tipo de apoyo del gobierno. Eso es clarísimo. Cuando un gobierno no apoya una comisión independiente que está estudiando la violación de los derechos humanos, eso significa que se están violando. ¿Y quién viola los derechos humanos? Sabemos que ahora los pueden violar también los empresarios, todo eso que sabemos perfectamente. Poder económico, pero en este caso es el terrorismo. Pero en estos momentos es el Estado el que los está violando. Simplemente es eso lo que quería. El gobierno de Ortega está violando los derechos humanos en Nicaragua. Marisa Ruiz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en 7.000 millones. Gracias a ustedes. Un gusto. Álvaro, vamos a una breve pausa y a la vuelta recibimos a Mauro Casa para hablar del Lava Jato en Brasil. En la operación Radiactividad se identificó una organización criminal que actuó en la construcción de la central nuclear Angra 3, según detalla un comunicado del Ministerio Público Federal, en el que se añade que la Fiscalía investiga crímenes de corrupción activa y pasiva y blanqueo de dinero. El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido por la Policía Federal en el marco del caso anticorrupción Lava Jato. Además del exmandatario, la justicia también ordenó la prisión preventiva para Wellington Moreira Franco, exministro de Minas y Energía, y otras 7 personas
personas, entre ellas empresarios y el coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. Según la Fiscalía, la prisión preventiva se debe a que las investigaciones apuntan a que se trata de una organización criminal en plena actividad, envuelta en actos concretos de clara gravedad. El motivo que llevó a estas detenciones fue un soborno de unos $260.000 pagados a finales de 2014 a una empresa controlada por el coronel Lima Filho para obtener un contrato de la estatal electronuclear para la construcción de la central Angra 3. El expresidente Temer ya fue citado en una decena de investigaciones relacionadas con sobornos. Una de las más destacadas le implica en flexibilizar las normas portuarias a cambio de coimas. La mega operación Lava Jato, lanzada en 2014, es la más grande de la historia de Brasil y destapó un entramado de sobornos a cambio de licitaciones de contratos de obras públicas a través de la petrolera estatal Petrobras. Esto es lo que pasaba con el expresidente de Brasil, Michel Temer, hace algunos días. La historia luego continuó y ya vamos a ver en qué desencadenó, por lo menos lo que fue el segundo capítulo. Pero para hablar de las repercusiones que ha generado la detención en su momento del presidente Michel Temer y liberación, que vamos a ver más adelante, y todo lo que está generando el Lava Jato con Lula preso, con Bolsonaro a la presidencia, recibimos al politólogo Mauro Casa por primera vez hoy en la cuarta temporada de 7.000 millones. Bueno, un gusto. No sabía si me iban a volver a invitar, así que estoy contento que se me renovó. Hoy es el retorno. En esta temporada 2019. Estabas en la lista. Siempre con temas fáciles te invitan. Me agarran para atajar penales. Como el maestro, cuando sale la lista de convocados, tu fotito ahí, el cuadradito está. Mauro, ¿cómo puede repercutir esto? Michel Temer, expresidente de Brasil, que asumió después de la salida de Dilma, lo que fue el juicio político, que venía eludiendo las balas mientras fue presidente, pero que ahora ya fuera del cargo cae. Sí, digamos que, sin hacer mucha historia, pero digamos que la operación Lava Jato comienza en 2014, ¿no? Intentaba develar esta trama de sobornos institucionalizados entre enormes empresas de Brasil y el sistema político todo. Comienza como una investigación que salpica a integrantes de todos los partidos políticos, luego se da en el marco o en el entorno político que crea esta investigación, la destitución, el impeachment a Dilma Rousseff, y posteriormente como que todo quedó, la agenda política centrada en lo que fue el encarcelamiento de Lula, ¿no? Pero también a la vez que eso sucedía, cayeron figuras importantes de distintos partidos políticos y en particular se sabía que el PMDB, el partido del centro-derecha brasileño al que pertenece el expresidente Temer, era de los más salpicados por la corrupción. Y bueno, Temer, claro, venía esquivando las balas porque a él en 2017 aparecieron pruebas recontra contundentes contra Temer, ¿no? Aparecieron grabaciones, videos, incluso aparecía un video que era increíble, que era de su asesor presidencial más directo llevando una valija con $500.000, digamos que era lo que recibía semanalmente Temer por sobornos. Pero bueno, Temer eludía el brazo de la justicia porque estaba amparado por fueros, porque era el presidente de la Unión en ese momento, ¿no? Se sabía que cuando Temer terminase su mandato, que terminó ahora el 1 de enero de este año, era cuestión de tiempo a que esto sucediera y a que el expresidente Temer fuese detenido. Digamos que él incluso invirtió buena parte de su magro capital político, porque también recordemos que Temer, el periodo donde él gobernó, fue de una enorme crisis económica en Brasil, fue el presidente más impopular de la historia de Brasil, con índices terribles, que incluso lleva a que su partido pasó de ser el partido más importante del sistema a obtener una votación bastante peor en las últimas elecciones presidenciales. Pero el magro capital político que tenía Temer lo utilizó en buena medida en intentar justamente en el Parlamento, en el Congreso, mantener cierta protección, evitar que avanzara legislación que lo podía complicar aún más, y que, bueno, ahora deja de tener esa protección judicial y, bueno, y un juez en primera instancia recibe del Tribunal Supremo Federal, porque cuando a Temer se lo acusa, las acusaciones se las queda el Supremo, como si fuera aquí la Suprema Corte de Justicia, porque es una figura, era el presidente. Cuando su periodo termina, el Tribunal Supremo libera esas actuaciones para que actúe un juez normal, digamos, de primera instancia, que, bueno, pide la prisión cautelar para Temer, y a los pocos días un tribunal de apelaciones decide soltarlo porque, bueno, argumenta que no había prueba fehaciente de que Temer pusiera en peligro la investigación. Por lo tanto podía esperar su condena en libertad, lo cual lo primero que uno le viene a la mente es decir qué distinto actúa la justicia en este caso que como actuó con Lula, que tuvo que recibir desde el primer momento toda la actuación de la justicia en su causa, la recibió privado de libertad cuando se presentaron
utilizaron múltiples recursos para darle la libertad condicional. Pero en ese marco lo que quería decir era, Temer en este momento igual, en el día de hoy el Ministerio Público vuelve a pedir la solicitud de encarcelamiento para Michel Temer. Eso pasa en la mañana de hoy, por lo cual en las próximas horas puede volver a prisión tanto Temer como Wellington Franco, que es el exministro de Minas y Energía, que es el otro gran implicado en esto, porque como bien decía el informe, se trata de una causa de la construcción de la central nuclear, así que digamos que los receptores de soborno serían Temer y su exministro de Justicia, y ahora viene la parte política, el exministro de Justicia de Temer es el suegro de Rodrigo Maya, que es el presidente de la Cámara de Diputados y que fue también del partido de Temer, uno de los grandes artífices del juicio político a Dilma Rousseff y uno de los grandes soportes que tenía Temer en la Cámara. Entonces cae el suegro de Rodrigo Maya y bueno, y otras figuras del partido del PMDB también parecen estar bien complicadas en el marco de esta causa. Bien, vamos a ver el informe de cuando Temer era liberado para luego tener la apreciación de Álvaro y también ver cómo puede salpicar esto al actual gobierno de Jair Bolsonaro. Vamos a ver cuando liberaban a Michel Temer. El exmandatario de 78 años se encontraba en una celda en la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de Janeiro tras su arresto por su supuesta implicación en un caso vinculado con la Operación Lava Jato. El juez Antonio Iván Atié justificó su decisión sobre la base de que hasta el momento solo se tienen suposiciones de hechos antiguos apoyadas en afirmaciones del Ministerio Público. Aunque se admita que existan indicios que puedan incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, afirmó el magistrado. La justicia también liberó al exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador y compañero de partido de Temer, así como a otras 5 personas, todas ellas detenidas en el mismo operativo. El caso que motivó las detenciones está relacionado con sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras. ¿Qué te deja esto, Álvaro? La detención de Temer, luego la liberación y ahora, como nos decía Mauro, y casi tiró todo, otra vez puede ser detenido. No, es que el problema es que detrás de todo esto hay ganadores y perdedores y hay una presión económica, intereses. Siempre el hilo conductor es la corrupción y no estamos hablando de la corrupción tradicional, estamos hablando del financiamiento de la política, de los negocios de grandes empresas. Incluso estamos hablando de un caso que se ha transformado en un caso internacional, claro, porque han caído presidentes en otra parte de América Latina a raíz de lo que significaba Ecuador, Perú. Claro, la capacidad de estas empresas de conectar con la política, de la obra pública. Y yo insisto mucho que Brasil es un país en disputa en este momento. Ahora Maura nos va a tratar de conectar con los impactos que le produce al actual presidente, que es un presidente cada vez más débil, que representa apenas una parte del poder en Brasil, entre comillas aparentemente de los militares, pero no del todo, mucho menos del sector económico, que empieza a rebelarse contra el gobierno y empieza a generarle operaciones de desestabilización dependiendo de la decisión que toma el presidente, que es extremadamente errático. Entonces, hay ganadores y perdedores. Si ustedes observan, todas las empresas que están cuestionadas con el Lava Jato tienen que ver con sectores vinculados a la infraestructura, a la energía y a la industria. De alguna manera es un cambio en las élites de las clases dominantes de Brasil. Brasil nos acostumbró siempre, y lo decíamos, es la única burguesía nacional que existe en América Latina. Yo diría que hay que empezar a olvidarse de esa teoría porque claramente en todo este proceso de los últimos años ha triunfado el sector más conservador económico en Brasil, que le llaman la bancada del buey, es decir, los sectores vinculados al agronegocio, también al sector financiero. Entonces, sale muy golpeada la industria brasilera, los sectores vinculados a la energía, los sectores que de alguna manera disputaban en el mundo la posibilidad de que Brasil, y agrego, por eso el cable a tierra, América del Sur, tuviera otro lugar en el planeta, que no fuera solo extractivismo, producción primaria. Entonces, hay un golpe a un tipo de Brasil internacional que claramente ha desaparecido. Si hay algo que como consecuencia es inmediato, es que Brasil casi no existe en la agenda internacional, más allá del mamarracho de Bolsonaro parándose en el foro de Davos, previendo que iba a hablar 20 minutos los organizadores y habló 6. Entonces, estamos frente a un Brasil en retroceso en materia de potencia industrial, potencia económica, y esto tiene mucho que ver con la ecuación interna. Hay que ver
¿Qué pasa con esa forma de reorganizarse el sector económico en Brasil, que además está permeado por los sectores extranjeros? Todo ese lugar que va perdiendo el Brasil en materia energética, en materia industrial, en materia de infraestructura, lo ocupan otros. Por eso es un caso internacional, por lo menos de toda América del Sur y también de Uruguay. Aquí vamos a tener repercusiones, ha habido algún caso, quizá menos con respecto a la conexión con la corrupción, pero claramente con respecto a qué Brasil va a quedar. Según qué sector brasilero termine predominando en materia económica, va a ser más o menos competitivo con Uruguay. El caso nuestro, todo lo que desaparezca de industria brasilera es un efecto directo hacia sectores industriales uruguayos que solo le venden a Brasil y Argentina lo que producen. Y seguramente, si sigue esta lógica de disputa del valor del trabajo en Brasil, porque junto con esto se está dando un gigantesco ajuste en el mercado de trabajo brasilero con salarios a la baja, vamos a tener un sector, sobre todo agrícola brasilero, muy competitivo con Uruguay, una mala noticia, porque a partir de los costos laborales bajos probablemente Brasil se transforme en un gran competidor de Uruguay en otros mercados. Entonces, no es un tema de mirarlo de lejos y de tener una sensación de, bueno, a nosotros no nos pasa. Todo lo que ocurre en Brasil tiene una repercusión directa en Uruguay y yo creo que la inestabilidad, que seguramente ahora nos va a referir Mauro sobre el liderazgo de Bolsonaro, es también una seña de inestabilidad para la economía de la región y por supuesto lo tenemos que observar con mucho cuidado. Bueno, justamente para cerrar, Mauro, ¿cómo le puede repercutir todo esto al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Y hay de cal y de arena, ¿no? A mí me parece que por un lado, al menos en el cortísimo plazo, el entorno cercano a Bolsonaro festeja o ve con beneplácito la ida a prisión de Temer por algunas razones muy sencillas. En primer lugar, por la agenda, ¿no? Porque de esta manera, bueno, cambia un poco el foco también de la agenda un presidente que está siendo tremendamente cuestionado por causas criminales que lo rozan muy de cerca, para no decir que involucran a su propia familia, ¿no? Como todo el caso del asesinato de Marielle Franco, que, bueno, que en poco tiempo vamos a tener ahí sentencias judiciales importantes donde queda manchada la familia del presidente Bolsonaro. Bueno, ni que hablar su agenda en general política en materia internacional y en materia económica, donde hay una disputa enorme. Entonces, en un primer lugar diríamos que a Bolsonaro, bueno, le sirve esto, sacar cortina el foco. Sí, saca el foco de la política del gobierno y lo pasa al expresidente Temer. A la vez, de alguna manera, se refuerza esa narrativa que propuso Bolsonaro de que bajo su gobierno sería implacable contra la corrupción y que bajo su gobierno se destruirían las bases de un sistema político podrido y toda la cuestión como del outsider que tanto cuestionamos en este programa, pero que bueno, en el cortísimo plazo podemos decir que esto a Bolsonaro le sirve, o a la gente más cercana a Bolsonaro le sirve. Ahora, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque Bolsonaro está teniendo serias complicaciones para lidiar con un Congreso en Brasil tremendamente fragmentado, siempre lo fue. En Brasil el poder legislativo se divide en múltiples partidos, por lo cual se vuelven las coaliciones tremendamente inestables y muy difícil de gobernar, pero en este momento eso está a un nivel extremo. Después de las últimas elecciones, la cantidad de partidos en el Brasil es enorme, el partido del presidente es un partido muy menor, y se le pone de punta, digamos, para decirlo coloquialmente, el PMDB, que sigue siendo un partido que tiene una influencia enorme en el Congreso, que sigue controlando la mayor parte de las gobernaciones del país y que ve caer al ex presidente Temer, y donde todo el mundo ahí está, digamos, para decir la cosa, como agarrándose o atajándose de qué puede pasar con otras figuras del partido que también están involucradas en esto. En este momento hay dos leyes que son dos reformas muy importantes, que son las que el presidente Bolsonaro y su gobierno quieren pasar por el Congreso. Una de ellas es la reforma del sistema previsional, muy asociado a lo que decía Álvaro, al terrible ajuste económico que está sufriendo Brasil. Temer logró pasar la reforma laboral en su momento, Bolsonaro la está implementando, donde los trabajadores y las trabajadoras brasileños están perdiendo enorme cantidad de derechos laborales conquistados, y ahora la reforma previsional, que también va a llevar a un importante retroceso en derechos laborales para los brasileños. Pero junto con la reforma previsional, que Bolsonaro está teniendo serios problemas para pasar por el Congreso, está una ley anticrimen, la ley Sergio Moro, ¿no? No hemos nombrado para nada a este personaje que está central en el centro de esta trama, ¿no? Sergio Moro, el juez del Lavallato, el héroe del Lavallato en su momento, ¿no? El juez que condenó a Lula a prisión y que luego de eso fue designado ministro de Justicia por el gobierno de Bolsonaro, en un episodio increíble en el cual un juez determina el encarcelamiento de un candidato, lo deja fuera de competencia y luego es nombrado ministro por el presidente que competía contra ese candidato. Queda increíble, pero hoy
todas las baterías del ex juez Moro están puestas en aprobar una ley de combate a la corrupción que lo que haría es darle un poder enorme a las fuerzas del orden en Brasil. Un proyecto de ley que está siendo terriblemente cuestionado también porque digamos que institucionalizaría todo el mecanismo de las premiaciones, de las delaciones premiadas, institucionalizaría incluso el uso de apremios por parte de la justicia, una ley, digamos, de mano dura a nivel extremo, para la cual hoy en día el Congreso brasileño discute, pero que si esta avanzada judicial contra el PMDB, que se cristaliza en la figura de Temer, avanza, valga la redundancia, le va a costar mucho al gobierno de Bolsonaro poder atravesar con esta ley por el Parlamento, porque el Congreso ahí puede que tenga una posición más reactiva de no dejarse avasallar por el Poder Judicial. Dicho eso, un último apunte. Nadie defiende a Temer en Brasil, ¿no? Nadie, digamos, no hay un movimiento político en la calle defendiendo a Temer, como sí lo hubo y lo hay todavía en el caso de Lula, ¿no? El movimiento Lula Libre sigue siendo muy importante. Nadie defiende a Temer a nivel político, a nivel mediático, pero así todo, analistas políticos, periodistas, entendidos en el sistema judicial, figuras académicas importantes, todos ellos coinciden en que esta avanzada del Poder Judicial, también sobre Temer, tiene visos peligrosos de ilegalidad y visos peligrosos de falta de respeto por las garantías básicas, lo mismo que se dijo en su momento sobre Lula, no por encontrarse en las antípodas ideológicas de Temer, estos mismos juristas y figuras del medio académico dicen que la justicia se está extralimitando y que, digamos, se plantean escépticos a decir cómo en Brasil todo el tiempo pareciera que los tiempos políticos y los tiempos judiciales coinciden y que hay una trama que no se entiende, la trama judicial del Lava Jato, sin verla políticamente, ¿no? Esto es un entramado político-judicial del cual el juez Moro fue gran creador, pero que ahora también se le puede terminar volviendo en contra al propio gobierno de Bolsonaro. Mauro, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Ya sabés que estás convocado, vas a volver. Álvaro, nos reencontramos el próximo lunes. Eu gosto de você e gosto de ficar com você.